Hoy usted hizo un debate acerca de los cultivos ilícitos y al parecer no se notó, no hubo respuesta por parte del gobierno. Bueno, primero el gobierno no quiso hacer este debate en 2 semanas, no asistió, el ministro fue sancionado conforme a la ley quinta y ahora vienen al debate y después de 5 horas no responden los términos del debate en el que se pregunta. Primero no nos responden el por qué se aumentaron en Colombia en 2 años en 80.000 hectáreas los cultivos ilícitos en el país. Tampoco nos responden cuál es la articulación de los distintos ministerios y del gobierno nacional para atender a los campesinos y a la población que están en las zonas de cultivos ilícitos. Así que aquí en la práctica no hay una política estructural desde el Estado colombiano para frenar el fenómeno del narcotráfico y de crecimiento de cultivos ilícitos, y lo que hay aquí es un derroche de recursos impresionante que está dejando la salud, la educación, el deporte y la cultura sin recursos por un esquema de lucha contra los cultivos ilícitos cuando en la práctica no existen. Usted, senador, además decía que precisamente se invierte mucho presupuesto y nadie rinde cuentas de ese presupuesto, ¿a dónde va? No, es que aquí un ministro que lleva 3 años o un gobierno que lleva 7 años como el del presidente Santos, se gastaron más de 200 billones del presupuesto general de la nación, se le crecieron los cultivos ilícitos en más de un 60% y aquí nadie responde. O sea, aquí los generales como si nada, aquí se murió un poco de gente, soldados, campesinos y una cantidad de víctimas y nadie responde. Entonces aquí lo que dicen es que compraron más guadañas y que nombraron más personas para avanzar en esto, pero en la práctica lo que hay es un crecimiento de cultivos ilícitos, el crecimiento del narcotráfico en el país, el crecimiento de un escenario de guerra mucho más complejo que el que ha asistido, y el ministro no se va y sigue como si nada. ¿Qué se pide desde el Congreso? Entonces que vuelva el glifosato, porque según el gobierno hacen todo lo posible por erradicar en lo que es posible, en lo que es legalmente posible, manualmente, pero entonces ¿qué es el pedido del Congreso? ¿Volver al glifosato o qué hacer? Bueno, aquí primero que todo tenemos que ir a revisar la política, si se legaliza o no se legalizan las drogas, en primer lugar. Segundo, aquí hay una corresponsabilidad de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de Colombia, y este problema no es solamente de Colombia, sino que aquí al gobierno nacional le da miedo hablarle al gobierno de los Estados Unidos y a la Comunidad Económica Europea. Y tercero, aquí no les interesa en nada a los campesinos de este país, aquí solamente se habla de erradicación por la fuerza y no se habla de sustitución de cultivos. O sea, aquí a un campesino con toda seguridad, si usted le propone que siembre plátano, que siembre frijol, que siembre arroz, y usted lo financia y lo subsidia, con toda seguridad el campesino va a sembrar comida y no va a sembrar coca, que finalmente el campesino obligado tiene que ir a sembrar coca. Pero en esos sitios donde está el campesino sembrando coca, usted no va a encontrar hospitales, no encuentra escuelas, no encuentra agua potable, o sea, el abandono total del Estado. Entonces lo que tiene que hacerse es una política de sustitución, donde estén acompañando todos los ministerios, de tal forma de que esos campesinos, de que esas familias tengan una opción desde el Estado y no desde los narcotraficantes. ¿Qué decir de la muerte de los líderes sociales? De la nación ha establecido una serie de quejas que han llegado a su poder, en donde determina el asesinato de líderes sociales, producto pues de la defensa de los territorios, producto de la lucha inclusive contra los cultivos ilícitos, y en estas zonas justamente donde hay cultivos ilícitos es donde más están asesinando a los líderes sociales, y a esto